Buenas tardes, mi nombre es Dayanara Vargas. Les vamos a hablar del movimiento escolástico. Partiendo de que son ideas de Aristóteles, se desarrolla en la Edad Media, desde el siglo V al siglo XV, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América en Europa Occidental. Existen 4 etapas de la escolástica. La primera es la preescolástica, desarrollada en el siglo VI al siglo IX, en donde son partícipes los barbarios. Siguiendo la escolástica en el siglo IX al siglo XII, en donde son partícipes las cruzadas, el poder papal, la filosofía clásica. Sigue la alta escolástica, desarrollada en el siglo XIII, en donde su principal filósofo que aportó es Santo Tomás de Aquino, y la decadencia en el siglo XIV al siglo XV, en donde separa la filosofía de la teología. Los escolásticos se denominan como el movimiento teológico filosófico, en donde tratan de explicar la razón con la fe. Existe un problema universal que construye lo real reflejando el pensamiento griego, es decir, exponían las ideas de Platón y Aristóteles. Hubo dos grupos, los realistas con el pensamiento de Platón, en donde indicaba que todo lo real era una mera manifestación de Dios, y los nominalistas, en donde partían su estudio de los objetos individuales y que los universales existían posterior a las cosas particulares. Entonces, ¿cuáles son las características principales de este movimiento? Las características principales de los escolásticos fue que tenían un postulado del pensamiento filosófico, un postulado de la Iglesia Católica, un pensamiento dialéctico, indicaban la teología natural relevada, y su principal fuente de sabiduría era la Biblia. Se puede mencionar algunos teólogos como Pedro Albert Drago, teólogo francés que era un educador que traía por el nuevo enfoque. En su obra sí y no. En su obra sí y no citó pasajes de las Santas Escrituras en donde indicó que había una contradicción con las de los padres de la Iglesia, permitiéndose así un razonamiento lógico. Santo Tomás de Aquino, por su parte, en su obra Suma de la Teología, indicó verdades de la razón y verdades de la fe. Muy bien, para Aristóteles, entre los temas económicos desarrollados es la defensa de la propiedad privada. ¿Qué dice la propiedad privada? Indica la propiedad privada que es superior a la propiedad en común, ya que es superior. Con respecto al dinero, establece que el hombre es el único animal que tiene palabra y dinero. Indica que el ser humano inventó el dinero para satisfacer las necesidades del comercio. Tenemos características del dinero que nos explicó Aristóteles. Indica 3 características. Es una unidad de cuenta, que quiere decir que podía ser qué cosa es más costosa que otra. Un medio de cambio en donde evitaba tener, por ejemplo, que cambiar 100 verduras por una vaca, y la reserva de valor, que decía que era una acumulación de la riqueza, diferenciada entre la riqueza y los bienes en común, porque no es lo mismo tener varios bienes que disfrutarlos. Establecía que el dinero era estéril y que no se podía obtener dinero por dinero. Siendo el teólogo Santo Tomás de Aquino uno de los más importantes en este movimiento, ¿qué nos podrías decir sobre él? Santo Tomás de Aquino fue un teólogo, filósofo católico italiano perteneciente a los procedores fue de los primeros, fue el principal requerimiento de la enseñanza escolástica. Nace el 28 de enero de 1225 y fallece el 7 de marzo de 1274. Si bien sus temas de análisis eran los morales y teológicos,
en medio de sus investigaciones reportó varios temas económicos. Con ello decidió abordarlos desde el punto de vista de la ética. Era muy cuestionada por los primeros pensadores de la Iglesia como San Ambrosio, San Isidro, en donde ellos en realidad decían que la propiedad común tenía que serlo y condenaron a la actividad mercantil. Santo Tomás de Aquino planteó que la correcta interpretación cristiana de la actividad privada consiste en pocas palabras en no valorar las riquezas más que lo que se valora a Dios. En el siglo XIV la escolástica presenta una decadencia, pero en el siglo XVI hay una nueva renovación conocida como el segundo escolasticismo, en donde Francisco de Vitoria defendió el libre comercio. ¿Qué nos podrías decir en conclusión sobre este tema? En conclusión, en los temas más que se interesaron los escolásticos desde el punto de vista de la moral fue determinar cuándo un precio era justo. Para los escolásticos, la Iglesia tenía una posición oficial que se remontaba en el Antiguo Testamento de condena al préstamo por interés. Santo Tomás de Aquino hizo suya la posición de Aristóteles, diciendo de que el dinero es estéril. Estableció el precio de los bienes no está determinado por la naturaleza de ellos, sino por la utilidad que se presenta. Y aún más importante, el precio justo era aquel determinado por la estimación común de la sociedad. Estos teólogos filosóficos manifestaron a favor de la libertad económica y declaración que el precio moralmente justo era real, el que conformaba la oferta y la demanda. Resalta la importancia natural a la vida y de que las personas sean libres e iguales ante la ley. Con ello se termina, ya que inicia el proceso del mercantilismo.